La revelación. Quizá nos vendría bien tener en mente las palabras que encontramos en Hechos 14, 15-17. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ahora bien, cualquier consideración de las doctrinas bíblicas, y de la doctrina cristiana en general, obviamente, en última instancia, está centrada en esta gran pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Dios? El clamor está ahí en el corazón humano, como lo expresa Job tan acertadamente: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Damos por supuesto lo que muchas veces se ha señalado, que en toda la raza humana encontramos lo que se podría describir como un sentimiento de Dios. Muchos dicen que no creen en Dios, pero, al decirlo, deben luchar contra algo fundamental e innato en ellos que les dice que Dios sí existe, que tienen una relación con Él y que, de una forma u otra, deben enfrentarse a Él, aun cuando ese enfrentamiento consista en negarle por completo. Aquí, por tanto, hay algo básico en la naturaleza del ser humano, y fundamental en toda la raza humana. Y este sentimiento de Dios, esta sensación de Dios, es algo que o bien bendice al hombre o bien nos atormenta. Y todo el mundo debe encararlo. Aquellos a los que esto les preocupa, y que desean encontrar a Dios y conocerle, se encuentran con dos maneras posibles de hacerlo. La primera, y la que nos viene instintivamente debido a nuestra naturaleza caída, es creer que nosotros, por nuestra propia búsqueda y esfuerzos, podemos encontrar a Dios. Y desde el principio de la historia el hombre se ha dedicado a esta búsqueda. Principalmente lo han hecho por medio de dos métodos. Uno es seguir esa especie de sensación instintiva o intuitiva que tenemos. Y eso se manifiesta de varias maneras. A veces la gente habla de una luz interior. Y dicen que lo único que hay que hacer es seguir esa luz a donde nos conduzca. Ese es el camino de los místicos y otros como ellos. Dicen, si quieres conocer a Dios, lo mejor que puedes hacer es sumergirte en ti mismo. Dentro de todos hay una luz que finalmente conduce a Dios. No te hace falta ningún conocimiento. No necesitas más que someter tus fuerzas y tu ser a esta luz y su guía. Ese método intuitivo es algo que a todos nos resulta familiar. Se manifiesta de muchas maneras. Y está presente en muchas de las sectas del mundo moderno. El otro método que se ha adoptado ha sido el que se basa en la razón, la sabiduría y el conocimiento. La gente, por ejemplo, puede empezar por la naturaleza y la creación, y razonar a partir de ello. Sostienen que, como resultado de ese proceso, ellos pueden llegar al conocimiento de Dios. Otros dicen que mirando a la historia, y razonando sobre su desarrollo, pueden llegar a creer en Dios. Y aún hay otros que dicen que el camino para llegar a Dios se reduce a un proceso de razonamiento puro. Dicen que si nos ponemos a razonar verdadera y correctamente, debemos llegar por fuerza a creer en Dios. Recordemos que esto es ilustrado por el argumento moral, puesto que en este mundo soy consciente de la existencia de algo bueno y por ende de algo aún mejor, eso supone que debe de haber un óptimo en algún sitio. ¿Pero dónde está? No lo encuentro en este mundo, por tanto, debe de estar fuera de él. Y la creencia es que eso es Dios. No quiero adentrarme en esos asuntos. Simplemente te estoy recordando que esas son las formas en las que muchas personas piensan que pueden encontrar a Dios y llegar a un conocimiento de Él. Pero la respuesta cristiana es que ese método está inevitablemente condenado al fracaso. El apóstol Pablo lo expresa en estas palabras memorables. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Corintios 1:21, y es significativo que lo dijera a los corintios, que eran griegos y que, por tanto, estaban familiarizados con las enseñanzas filosóficas. Pero a pesar de que Pablo dijera eso, la gente aún confía en las ideas y los razonamientos humanos para encontrar a Dios. Me parece que este no es un asunto sobre el que se pueda discutir porque simplemente es una cuestión de hechos, y el hecho es que uno no puede llegar al conocimiento de Dios siguiendo esa dirección, por dos razones muy obvias.
La primera es, como esperamos ver más adelante al tomar en consideración estas doctrinas en particular, la naturaleza de Dios mismo, su infinitud, su carácter absoluto y su completa santidad. Todo en él y sobre él hace imposible tener un conocimiento de Dios en términos de razón o intuición. Pero cuando a eso se le añade la segunda razón, que es el carácter y la naturaleza del hombre en su estado pecaminoso, la cosa se vuelve doblemente imposible. La mente humana es demasiado pequeña para abarcar o comprender a Dios. Y cuando llegamos a la comprensión de que, a causa de la caída, todas nuestras facultades han sido afectadas por el pecado y la enemistad natural, entonces, de nuevo, un conocimiento de Dios por medio del esfuerzo humano se torna completamente imposible. Ahora bien, la Biblia siempre ha empezado por eso, y sin embargo, las personas en su necedad aún intentan emplear estos desgastados métodos que ya han probado ser un fracaso. Debemos, pues, empezar por asentar este postulado. Nuestra única esperanza de conocer a Dios verdaderamente es que Él en su gracia se complazca en revelarse a nosotros, y la enseñanza cristiana es que Dios lo ha hecho. Está claro, pues, que la primera doctrina que habremos de considerar juntos es la doctrina bíblica de la revelación. No puedo llegar a Dios sin ayuda, no puedo llegar a Dios por medio de mis propios esfuerzos. Dependo de que Dios se revele a sí mismo. La pregunta es: ¿lo ha hecho? Y la respuesta es: sí, lo ha hecho. Y la Biblia nos habla de ello. Antes de que consideremos estas distintas doctrinas y verdades concernientes a Dios y nuestra relación con Él, que en última instancia es la búsqueda en la que todos estamos embarcados, debemos tener muy claro el tema de la revelación divina. ¿Qué es la revelación divina? Bien, creo que esta es la mejor definición que puede haber. La revelación divina es el acto por medio del cual Dios comunica a los seres humanos la verdad con respecto a sí mismo, su naturaleza, obras, voluntad y propósitos. Esto es retirar el velo que oculta todas estas cosas para que podamos verlas. Y según la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo de dos maneras principalmente. La primera es lo que llamamos la revelación general. Y la otra, obviamente, es la revelación especial. En primer lugar, pues, veamos la revelación general. ¿Qué es? Ya me he referido al hecho de que ciertas personas, por medio de la observación de la naturaleza, creen poder llegar a Dios por medio de un proceso de razonamiento, y la Biblia está de acuerdo con eso hasta cierto punto. Nos dice que Dios se ha revelado a sí mismo en general y primeramente a través de la creación y la naturaleza. Pablo hizo una declaración muy importante sobre este tema a la gente de Listra. Él dijo: Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y justo antes de eso, Pablo había dicho: hizo el cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, Hechos 14, 17,15. La otra afirmación clásica sobre ese mismo tema se encuentra en Hechos 17:24. De nuevo, encontramos la misma afirmación en Romanos 1, 19-20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todas esas afirmaciones nos recuerdan que Dios, después de todo, ha dejado sus marcas, sus huellas, en la naturaleza y en la creación, son las obras de sus manos. Y por supuesto, un tema que atraviesa toda la Biblia es: los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmos 19, 1, etc. Todo lo que se creó es en sí mismo una revelación de Dios. Esa es la primera definición de la revelación general. Pero, por supuesto, se obtiene el mismo tipo de revelación de la comúnmente denominada providencia, que es el orden de las cosas en este mundo, su mantenimiento, su sostén, y el hecho de que todo prosiga y continúe existiendo. ¿Cómo explicamos todo eso? Bien, en última instancia, es cuestión de la providencia. No quiero entrar en eso ahora, porque cuando tratemos la doctrina de la providencia de Dios, veremos toda la cuestión más detalladamente. Pero recordemos de paso que, mediante los designios de la providencia, las estaciones, la lluvia y la nieve y la fructificación de las cosechas son todas manifestaciones de Dios.
El tercer punto de la revelación general es la historia. Toda la historia del mundo, si tan solo pudiéramos verla, es una revelación de Dios. Pero ahora debemos decir que, de por sí, la revelación general no es suficiente. Debería ser suficiente, pero no lo es. Y eso, me parece a mí, es el argumento de Pablo en el capítulo 1 de Romanos, donde dice, de modo que no tienen excusa, versículo 20. La evidencia está ahí, pero eso no ha sido suficiente. ¿Y por qué no ha sido suficiente? Debido al pecado. Si los hombres y las mujeres no hubieran sido pecadores, al ver los milagros y las obras de Dios en la creación, en la providencia y en la historia, habrían podido llegar a Dios por un proceso de razonamiento. Pero a causa de su pecado, no pueden hacerlo, se niegan deliberadamente. Ese es el gran argumento del resto de Romanos 1, que espero leas cuidadosamente por ti mismo. Pablo dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, versículos 21 y 22. Y a continuación dice que empezaron a adorar a la criatura en lugar de al Creador. Podemos resumirlo, pues, de la siguiente forma: la evidencia que proporciona la creación, la providencia y la historia es suficiente como para dejar al hombre sin excusa cuando hace el mal y se presentan ante Dios. Pero debido al pecado, todo eso no es suficiente para llevar al hombre a un conocimiento de Dios. De modo que la pregunta es, ¿hay alguna esperanza? Esta manera racional de mirar a Dios, hasta en su dimensión óptima, solo podría, como dice Pablo, llevarnos al conocimiento de Dios como Creador. Su poder, dice Pablo, se manifiesta de esta forma, pero ese no es el conocimiento de Dios que anhelamos y codiciamos. Los hombres y las mujeres claman por un conocimiento más íntimo. Queremos conocer a Dios en un sentido más personal. Queremos tener una relación con Él. Cuando se nos abren los ojos, ese es el conocimiento que queremos, y un conocimiento tal no lo puede proporcionar ni la creación ni la providencia ni la historia en el mejor de los casos, solo pueden mostrarnos que Dios es omnipotente y que es el Creador. Teniendo esto en cuenta, ahora nos preguntamos: ¿hay alguna esperanza para nosotros? Y la respuesta la encontraremos en el segundo tipo de revelación de que nos habla la Biblia, la llamada revelación especial. Y la revelación especial que encontramos en la Biblia tiene un objeto muy distinto y concreto, que es el de revelarnos el carácter de Dios, la naturaleza de Dios y especialmente, la naturaleza y el carácter de Dios tal y como se nos muestra en su gracia salvífica. Ese es el asunto que nos preocupa, como conocer a Dios, ser amados por Él y recibir su bendición. Ahora bien, la Biblia hace una singular afirmación en este punto: afirma que ella, y solo ella, proporciona este conocimiento especial de Dios. La Biblia afirma ser el registro de la revelación especial que Dios hace de sí mismo y de la gracia y salvación que hay en sus propósitos con respecto a los hombres y las mujeres. La Biblia afirma ser mucho más que eso, pero por ahora solo trataremos esta primera afirmación. Y, por supuesto, tiene mucho que decir sobre este asunto. En un sentido, ese es el gran mensaje de este libro de principio a fin, es Dios revelándose a sí mismo. No es la gran búsqueda religiosa del género humano. No, es el gran Dios eterno retirando el velo y dando una visión y un conocimiento de sí y sus grandes propósitos de gracia. Ese es el tema de la Biblia. Permítaseme introducir una observación en este punto. Cuando estudiamos la Biblia, es de vital importancia tener siempre en mente esta idea, este concepto de la revelación. Es la única forma de entender el mensaje de la Biblia, nos extraviamos si no lo hacemos. Debemos comprender que el gran objetivo e intención en toda ella es la revelación de Dios mismo, y nosotros debemos descubrir las formas en que a Él le ha placido hacerlo. Permítaseme enumerarlas. Hay muchas clasificaciones posibles, pero creo que esta es la que sigue el orden de la Biblia con más fidelidad. Primero, y principalmente, la Biblia nos dice que a Dios le ha placido revelarse a sí mismo a los hombres y las mujeres por medio de las llamadas teofanías, las manifestaciones de Dios, sus distintas apariciones. Tomemos, por ejemplo, Éxodo 33, que es un pasaje muy importante cuando consideramos la doctrina de la revelación. Dios dijo a Moisés que accedería a su petición y que le manifestaría su gloria,
Moisés había expresado ese gran deseo: muéstrame tu gloria, me estás encomendando, venía a decir la gran tarea de conducir a este pueblo. ¿Quién soy yo, y quiénes son los que van a hacerlo conmigo? Antes de llevar a cabo esta gran tarea, dijo Moisés, quiero saber que tu presencia nos acompañará. Entonces Dios dijo, mi presencia irá contigo, pero Moisés se volvió más osado. Y dijo, quiero ir más allá. Muéstrame tu gloria. Permíteme verla. Y entonces Dios le dijo a Moisés, no puedes verme cara a cara, porque ningún hombre puede verme así y vivir. Sin embargo, te mostraré a ti mi gloria. Dios tomó, pues, a Moisés y lo puso en la hendidura de una peña. Y luego le cubrió con su mano. En este punto tengo que introducir un término por fuerza. Esta es una maravillosa muestra de antropomorfismo. Que Dios, el Espíritu Eterno, condescendiera en hablar de sí mismo en términos humanos, y a comportarse de una forma tan humana. Cubrió a Moisés con su mano, y luego pasó, y a Moisés, se nos dice, solo se le permitió ver las espaldas de Dios. No tuvo permiso para ver su rostro. Vio a Dios, en un sentido, vio la gloria de Dios, vio las espaldas de Dios cuando se alejaba. Esa es una afirmación asombrosa. Puedes ver lo vital que es todo el asunto de la revelación, que el gran Dios eterno permitiera de este modo que un ser humano pudiera vislumbrarlo para que los hombres y las mujeres supieran algo sobre él. También hay muchas referencias al ángel del pacto. No me cabe ninguna duda de que están en lo cierto los que afirman que cada referencia al ángel del pacto es una referencia al Señor Jesucristo. Apareció en este mundo antes de la encarnación. No estaba encarnado, pero apareció. Adquirió ciertas apariencias con el fin de dar una revelación. A Gedeón se le concedió una de esas revelaciones, estúdiala por ti mismo en Jueces 6. Y el padre y la madre de Sansón también tuvieron el privilegio de ver una de esas teofanías, para que su fe resultara fortalecida. Dios se ha complacido en mostrar muchas de estas apariciones de sí mismo. La siguiente forma en que Dios en su benevolencia se ha revelado a sí mismo es por medio de la palabra directa. Aquí estamos manejando inmensidades y profundidades. Pero la Biblia nos dice que en este mundo se ha oído la voz de Dios. Adán y Eva la oyeron en el huerto de Edén. Dios pronunció palabras. Lo mismo sucede. Por supuesto, en relación con la entrega de la ley a Moisés. La voz de Dios se oyó de nuevo, y esto es algo que debemos tratar. Y sobre lo que debemos meditar y reflexionar seria y profundamente al pensar en todo este asunto de la revelación. Piensa y encuentra otros ejemplos de esta palabra directa y esta voz de Dios. Mi próximo punto es que Dios se ha complacido en revelarse a sí mismo en términos de milagros, señales y maravillas. Esto se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento por igual. Se registran milagros en el Antiguo Testamento. Pensemos en los milagros que se obraron por medio de Moisés en presencia del faraón, pensemos, por ejemplo, en la separación del Mar Rojo, y en los milagros que ciertos siervos de Dios como Elías o Eliseo fueron capaces de obrar, y así tantos más. Estos eran milagros, y los milagros siempre son manifestaciones del poder de Dios, por tanto, de Dios mismo. Dios produjo el trueno y el relámpago en ocasiones especiales, tal como los fenómenos en relación con la entrega de la ley, y el monte que ardía, todas estas fueron revelaciones y manifestaciones de Dios. Él ha hecho cosas extraordinarias en la naturaleza y en la creación. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos los milagros del Señor, y su función principal era la revelación. También nos encontramos con los milagros que obraron los primeros apóstoles y predicadores, y tenemos la autoridad de Hebreos 2:4 para decir que los apóstoles los hicieron porque Dios estaba testificando así de su evangelio. El autor dice que predicaban el evangelio, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. De esta manera, Dios afirmaba que estos eran sus siervos, y que el evangelio era verdadero. Y por supuesto, coronando cualquier otro milagro estaba el grande y maravilloso milagro de la resurrección. Más adelante, tendremos ocasión de ver algunas de estas cosas en detalle, pero aquí me preocupa recalcar que estas señales, prodigios y diversos milagros muestran la clara intención de Dios de decirle al hombre que Él se estaba revelando a sí mismo, y que miraran todas estas cosas.
Cuán a menudo se nos dice, en relación con estos milagros, que las personas glorificaban a Dios. Le temían y estaban llenos de un sentimiento de asombro, y no podían más que glorificarlo. ¿Por qué? Porque sabían que el milagro era una manifestación del poder de Dios y, por tanto, podían vislumbrar el carácter de la esencia de Dios mismo. Pero sigamos viendo otras formas en las que esta revelación especial ha llegado al hombre. Lo siguiente es que a Dios, en ciertas épocas, le ha placido revelarse a sí mismo por medio de visiones y sueños. El pasaje clásico sobre esto lo encontramos en Job 33 del versículo 15 al 16, donde leemos lo siguiente. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala sus consejos. ¿Y con qué frecuencia Dios habló por medio de sueños y visiones? Recuerda los sueños que tuvo José, el marido de María, la madre de nuestro Señor. Y si retrocedemos más aún podemos ver cómo Dios hablaba así constantemente en todo el Antiguo Testamento. Por medio de estos sueños y visiones, Dios decía a las personas que hicieran ciertas cosas, o les advertía de algo que Él iba a hacer y de esta manera ellos comprendían quién es Dios. Dios fue quien les había dado la visión o el sueño, la advertencia, o la profecía o lo que fuera, por tanto, eran revelaciones, pruebas de la existencia de Dios. A continuación debo incluir algo con una categoría propia, la inspiración. Este es un asunto muy importante. Tendremos que tratarlo de nuevo, más adelante, pero debemos introducirlo en esta sección. En la Biblia se nos dice que Dios puede inspirar a las personas, inspirarlas para que escriban sus palabras, inspirarlas para que comprendan. Darles un mensaje de esa forma en particular. En última instancia, esa es toda la base de la profecía. De modo que al hacerlo, Dios se estaba revelando a sí mismo de nuevo, revelando la verdad en lo concerniente a sí mismo, quién es Él, y de lo que Él va a hacer. Pero, después de todo, cuando tratamos este asunto de la revelación especial, la grandeza y la magnitud se encuentra en lo que podemos definir como la relación bíblica de todos los actos de redención de Dios. Nada es una revelación tan trascendental de Dios como esto. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pienso en Noé y en el diluvio. Dios se manifestó a sí mismo a Noé, le dio una revelación. Le dio a entender lo que iba a llevar a cabo, y luego procedió a hacerlo en las aguas del diluvio, el juicio sobre la tierra y la maravillosa salvación de Noé y su familia. Los 8 ocupantes del arca. Este fue un hecho grandioso, no solo de revelación, sino de redención. Todo el mundo antiguo resultó condenado y destruido salvo esta familia. De modo que fue una parte de la salvación y la redención. La separación de estas personas era esencialmente una parte del acto que culminó con la venida del Hijo de Dios a este mundo y, por supuesto, tenemos la misma redención de una forma igualmente sorprendente en el llamamiento de Abraham y los sucesos de su vida. Dios tomó a ese hombre cuando moraba entre paganos, lo señaló y sacó de allí. Abraham no sabía a dónde se dirigía, pero Dios lo guió. De nuevo, Dios estaba consumando su gran plan y propósito de redención. Se remontaba hasta Noé, y ahora se estaba volviendo aún más especial en Abraham. Y todo lo que Dios hizo y dijo a Abraham es una maravillosa muestra de la revelación. Otra manifestación de esto se dio en el llamamiento de Moisés. Ya hemos hecho referencia a una de las apariciones de Dios a Moisés. Pero ¿qué hay de la zarza ardiente en Éxodo 3? ¿Qué hay de aquella zarza que ardía sin consumirse? ¿Qué era? Era Dios, Dios revelándose a sí mismo. No solo era Dios revelándose a sí mismo a Moisés, sino que Dios estaba dando otro paso trascendental en este gran tema de la redención. Es parte del gran plan redentor, un gran acto redentor. Y nos lleva al Mar Rojo en Éxodo 14, a ese acontecimiento al que no frecuentemente se alude en las Escrituras. Hallamos que los salmistas, cada vez que enumeran todas las cosas que Dios ha hecho por Israel, siempre subrayan lo que Dios hizo en el paso del Mar Rojo. Verás que se manifiesta como uno de los temas en muchos de los salmos. Como el Salmo 106. ¿Por qué? Bien, porque es trascendental. Es central. Dios le estaba diciendo al pueblo que lo había apartado para sí, de la cautividad en Egipto, y lo había guiado fuera de allí. Todo forma parte del proceso de redención,
y lo vemos otra vez en la cautividad en Babilonia, y el regreso del remanente a la tierra. Por supuesto que todo esto es vital e importante. Aunque parece volverse insignificante cuando llegamos al hecho de todos los hechos. El principal punto de la historia. El punto central del curso de la humanidad, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, Gálatas 4 versículos 4 y 5. La revelación de Dios en Jesucristo. Esto, por supuesto, nos va a ocupar mucho tiempo, pero es esencial que aun en esta etapa preliminar, mencionemos el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Porque en tiempos pasados, dice el autor de Hebreos, Dios habló en pensamientos y visiones, un poco aquí y un poco allá, pero ahora ha hablado en su Hijo, la santidad y la refulgencia, la revelación definitiva, la esencia del gran acto de la redención y, en particular, en relación con nuestro Señor. Debemos recalcar la resurrección como otro gran acto redentor que proclama la suficiencia de su obra y anuncia y revela que Dios está satisfecho y que el género humano puede salvarse. Igualmente, debemos incluir el día de Pentecostés, y nunca debemos quedarnos cortos en cuanto a ello, ya que lo que pasó, cuando las lenguas de fuego descendieron sobre aquellas personas, era todo parte de la gran acción redentora de Dios. Fue un acto vital, en el que el Espíritu Santo vino a la Iglesia para llevar a cabo su gloriosa obra, para aplicar la redención que ya se había efectuado. Pero, además de todo lo que he mencionado, Dios ha hablado a los hombres y las mujeres y les ha instruido en lo concerniente a sí mismo y sus propósitos. Dios no solo se reveló a sí mismo por medio de sus acciones, apariciones, sueños y visiones, Dios enseñó sobre sí mismo de forma directa, literal. Habló a Adán. Habló a Caín y a Noé. Habló de una forma especial a Abraham, el amigo de Dios, como se le llama. Dios le dijo a Abraham sus secretos porque era su amigo. Le dio la gran promesa, y en ese sentido, la promesa comienza con Abraham, y por eso se encuentran tantas referencias a ella en toda la Escritura. Dios le dijo el secreto y lo que iba a hacer. Abraham vuestro padre, dice nuestro Señor, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, Juan 8 y 56. Dios le enseñó sobre ello. Ahora bien, quiero recalcar esto para aquellos que estén interesados en la teología moderna y en la diferencia entre la llamada teología bartiana y la evangélica. Voy a destacar, pues, la diferencia en este momento. Los teólogos bartianos niegan el hecho de que Dios haya revelado lo que ellos llaman verdad proposicional. La verdad proposicional significa que en la Biblia hay afirmaciones de la verdad de la doctrina que podemos aceptar y creer. Nosotros sostenemos que Dios lo ha hecho. Que aquí hay proposiciones de la verdad reveladas por Dios. Lo hizo, por supuesto, de una forma muy sorprendente al dar la ley a Moisés. El propósito de ello era que los hijos de Israel vivieran de una forma dada. La función principal de la ley era expresar la santidad y el carácter de Dios, y el pueblo debía vivir de esa manera porque Dios es Dios, porque Él es así. De modo que, al dar la ley, Dios estaba dando una enseñanza sobre sí mismo. Más aún, en 2 de Samuel 7, donde específicamente da su promesa a David, es uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. Luego los profetas, las predicciones, las enseñanzas que reciben sobre Dios y su santidad y su ley, todo era parte de la revelación de acontecimientos futuros, la verdad comunicada. Pero, por supuesto, en el Nuevo Testamento encontramos la base de nuestra creencia en la autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento. Dios dio la verdad a los apóstoles por medio del Espíritu Santo, tal y como el Señor mismo prometió que sería en Juan 16. En la Biblia, pues, tenemos constancia de los mayores actos redentores de Dios. Pero también tenemos el comentario de Dios sobre esos actos, la exposición que Dios hace de ellos, la explicación que da Dios del camino de la salvación y el desarrollo del propio camino. Para terminar diremos que la Biblia afirma que ella, y solo ella, tiene esta revelación, no existe ninguna otra. Si Dios no se revela a sí mismo, no puedo conocerle, pero Dios sí se ha revelado a sí mismo, y esa revelación puede encontrarse en la Biblia. Puedes aceptarla o negarla, pero está aquí. Ha sido dada. Y la pregunta que surge a continuación es: ¿puedo confiar en este libro? ¿Puedo confiar en lo que dice y en lo que afirma? ¿Tengo el derecho a creer en sus afirmaciones y someterme a su autoridad?
En los siguientes capítulos debemos considerar la autoridad y fiabilidad de las Escrituras.